La mayoría imagina los baños romanos simplemente como lugares de higiene pública, pero en realidad fueron mucho más. Al convertirse en obras públicas de escala masiva, obligaron a Roma a resolver problemas sin precedentes de suministro continuo de agua, calefacción arquitectónica y control de la humedad. Esta presión técnica terminó transformando la arquitectura romana radicalmente. En Roma coexistieron pequeños balnea, baños termales privados de menor escala, y las grandes termae, complejos monumentales financiados por el Estado. Aquí nos ocuparemos de estas termas imperiales no como simples edificios de baños, sino como un sistema arquitectónico y urbano con profundas implicaciones políticas, técnicas y espaciales. La clave de todo esto no es la higiene, es la política. La necesidad de ejercer control social y de legitimarse impulsó a los emperadores a construir baños públicos colosales. Para cumplir esa promesa social, tuvieron que desarrollarse soluciones técnicas a gran escala y esas innovaciones desencadenaron una auténtica revolución espacial en la arquitectura romana, con bóvedas colosales, cúpulas luminosas y nuevas formas de diseñar los interiores. No fue simple moda, sino la ambición imperial de conquistar el favor del pueblo la que llevó a la técnica tradicional más allá de sus límites, perfeccionando el hormigón romano, opus caementitium, y dando nacimiento a una nueva arquitectura. Comencemos por el motor político. El origen de las grandes termas imperiales no fue higiénico, sino una estrategia de Estado basada en el eurgetismo, la beneficencia pública obligatoria. Para ganarse la lealtad de la plebe urbana y mantener la paz social, los emperadores transformaron el lujo antes reservado a la élite en un derecho ciudadano gratuito. Así nacieron auténticos palacios para el pueblo, complejos termales gigantescos, costeados por el tesoro imperial, donde miles de ciudadanos podían bañarse y recrearse rodeados de un esplendor sin precedentes. Con cada nuevo emperador creció la presión por superar a su predecesor en escala y suntuosidad. Estas obras costaban fortunas inimaginables. Se calcula que las termas de Caracalla, inauguradas en 216 después de Cristo, costaron una cantidad astronómica que solo el Estado podía asumir, convirtiendo la arquitectura en propaganda. Al erigir baños colosales, el emperador se mostraba como benefactor de la población y garante de su bienestar. Un ejemplo revelador fue el de las termas de Trajano, inauguradas en el año 109 después de Cristo. Trajano mandó construir su complejo termal sobre la antigua Domus Aurea de Nerón, el palacio privado del tirano. En ese gesto simbólico devolvía la tierra usurpada a los ciudadanos, reemplazando la opulencia personal con un baño público magnífico. Diseñadas por el arquitecto imperial, las termas de Trajano fueron las primeras en incluir no solo las salas de baño, sino también jardines, patios, bibliotecas y gimnasios. Este proyecto marcó un punto de inflexión al establecer el modelo de terma imperial de escala urbana, integrando baño, ocio y cultura. A partir de entonces, emperadores como Caracalla o Diocleciano seguirían ese modelo, compitiendo por levantar complejos cada vez más grandes y lujosos. La enorme escala de estas termas planteó retos técnicos sin precedentes. Una gran terma imperial no era un simple edificio con piscinas, sino una máquina arquitectónica compleja que debía resolver tres desafíos simultáneos: proveer un enorme caudal de agua a presión, mantener el calor constante en volúmenes gigantes y resistir el vapor y la humedad sin deteriorarse. El primer desafío fue convertir el edificio en una máquina térmica eficiente. Los romanos ya usaban el hipocaustum, calefacción bajo el suelo, pero para calentar salas de gran tamaño hicieron falta mejoras. En las termas imperiales se generalizó el uso de tubuli, tubos cerámicos huecos empotrados en los muros que funcionaban como chimeneas internas. El aire caliente del hipocausto subía por estos tubuli y calentaba completamente las paredes, envolviendo cada sala en un calor uniforme. Esta innovación mejoró la eficiencia térmica, reduciendo el consumo de combustible. Mantener estos enormes baños a temperatura constante también requirió una logística cuidadosa. Bajo el piso existía una red de pasillos de servicio por donde se transportaba la leña hacia los hornos sin interferir con los bañistas. Se prefería madera dura por su alto poder calorífico, pero en provincias con escasez de leña los romanos adoptaron el sistema para quemar combustibles alternativos, como residuos de aceituna prensada en el norte de África. El segundo desafío técnico fue el agua. No bastaba con traer mucho caudal. Había que almacenarlo en altura para garantizar presión y regularidad. Las termas imperiales dependían de un suministro casi industrial de agua.
Las termas de Caracalla, por ejemplo, tenían un acueducto propio, el Aqua Antoniniana, que llenaba cisternas de unos 42.000 metros cúbicos, un auténtico océano elevado para surtir sus piscinas y fuentes con presión constante. Para evitar filtraciones en estructuras tan grandes, los romanos recurrían a un mortero impermeable especial, el opus signinum, hecho con cal y cerámica triturada. Este recubrimiento se volvía hermético al agua, permitiendo construir piscinas gigantes sobre bóvedas sin goteras ni debilitamiento de los muros. Gracias a estas técnicas hidráulicas, el agua se controlaba de forma segura. El tercer desafío fue el estructural, cubrir espacios monumentales sin columnas que interrumpieran la continuidad del espacio. Para lograr salas de 20 o 30 metros de ancho con techos incombustibles, el recurso clave fue el hormigón. Perfeccionaron la mezcla de opus caementicium variando su densidad, materiales pesados en la base y piedra pómez volcánica, ligera, en lo alto de las bóvedas, reduciendo drásticamente la carga superior. Con esta técnica, bóvedas gigantes como las del Frigidarium de Caracalla superaron los 30 metros de altura. Igual de importante fue la forma de esas cubiertas. La bóveda de arista, cruce de dos bóvedas de cañón, concentraba el peso en 4 pilares. Los muros portantes dejaron de ser necesarios y se abrieron enormes ventanas termales bajo las bóvedas, inundando de luz el interior y haciendo que las cúpulas pesadas parecieran flotar. La tecnología de las termas se adaptó a todo obstáculo, siempre con el fin de crear espacios amplios, firmes y luminosos. Todas estas innovaciones técnicas, impulsadas por la ambición política, tuvieron una consecuencia trascendental, una revolución espacial en la arquitectura romana. Al resolver los problemas de escala, climatización y estructura, los arquitectos romanos se encontraron ante nuevas posibilidades de diseño interior que nadie había imaginado. La primera gran transformación fue la conquista del espacio interior como protagonista. Los baños exigían recintos amplios y cubiertos, lo que obligó a romper con la geometría ortogonal heredado de Grecia. Gracias al hormigón, se moldearon volúmenes curvos, cúpulas y bóvedas continuas donde las esquinas desaparecían. El edificio dejó de ser una simple caja para contemplar desde fuera y pasó a ser un hábitat para recorrer por dentro. Ya en tiempos de Augusto se experimentó con espacios abovedados audaces. El llamado Templo de Mercurio en Bae, una sala de baño de una villa, cubrió más de 20 metros de diámetro con una cúpula de hormigón, anticipando las grandes cúpulas imperiales por venir. La segunda transformación fue la desmaterialización de los muros gracias a la luz. Con la bóveda de arista concentrando la carga en pocos soportes, las paredes ya no debían ser macizas. Se abrieron enormes vanos semicirculares, las ventanas termales, por donde entraba la luz solar, iluminando los interiores como nunca antes. Las pesadas techumbres de hormigón parecían flotar sobre el brillo ambiente. En las termas de Caracalla, por ejemplo, las salas centrales de baño estaban bañadas por luz natural filtrada a través de lunetos altos, dando a aquellos espacios colosales una atmósfera diáfana. En tercer lugar, la arquitectura termal se convirtió en una experiencia orquestada, un recorrido sensorial. Las estancias ya no estaban dispuestas al azar, sino que guiaban al usuario mediante contrastes de temperatura, luz y escala. Un visitante pasaba de salas cálidas y penombrosas a salones expansivos y luminosos, de lo íntimo a lo monumental, en una secuencia casi teatral. Esta ruta deliberada, del vestuario inicial al caldarium caliente, luego al frigidarium frío y finalmente a la piscina al aire libre, era un viaje de sensaciones. En las termas mayores, la disposición axial ofrecía vistas encadenadas a través de varias salas, subrayando la unidad monumental del conjunto. El usuario quedaba sobrecogido por la escala y el lujo, sintiéndose a la vez diminuto y privilegiado dentro de semejante grandiosidad. Cuando el poder convirtió al confort privado en infraestructura pública, la técnica dejó de ser invisible y se transformó en forma arquitectónica. Las termas, nacidas de la política y materializadas por la técnica, inauguraron una nueva manera de concebir el espacio. La historia de los baños romanos nos deja una lección más amplia. El bienestar colectivo no surge espontáneamente, exige planificación, técnica y recursos constantes. En definitiva, el confort público no es un lujo casual, es una decisión que se construye. Los romanos demostraron con sus termas que el bienestar popular debía construirse deliberadamente, con el mismo cuidado que un acueducto.